Bueno, Graciela. Sí, estamos en comunicación con un prestigioso abogado que es asesor del colegio, el doctor Ricardo Terrile. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Bueno, para comenzar con el tema, con el micro de arquitectura... Espera. Sí. Doctor, ¿cómo le va? María Galinela, ¿cómo anda? ¿Cómo estás? Muy ¿Se bien. tomó el vino que le mandamos? Sí, por supuesto. Bueno, después le mandamos otra. Bueno. Dale. No, vale la pena recordar que algo que no se tiene muy en conciencia, que la arquitectura, el trabajo del arquitecto es considerado una profesión de riesgo, ¿verdad? Así es una profesión de riesgo, como la medicina y como tantas otras. Claro. Cuando nosotros acá con las distintas comisiones, algunas hemos visto de higiene y seguridad, bueno, distintas comisiones que han llegado acá, generalmente hacemos hincapié en lo importante que es contratar un arquitecto. Y muchas veces hemos así pasado por, hablado muy por encima, el tema de la responsabilidad penal, civil y penal de quien contrata, por ejemplo, a un idóneo, no importa si es albañil, porque le parece que es más barato y termina teniendo un accidente laboral dentro de su casa o haciendo algún arreglo de su casa, y que esta responsabilidad civil y penal que tiene el comitente, o sea, quien contrata esto, no lo tiene muy en cuenta la gente al momento de elegir un profesional. Sí, es cierto, uno no está exento de accidentes, por supuesto, ni un profesional, ni un particular, ni un idóneo. Todos, evidentemente, estamos propensos a cualquier accidente. El hecho es que el arquitecto conoce, ha estudiado, ha investigado y fundamentalmente ha podido conocer y rendir el reglamento de edificación, en este caso de la ciudad de Rosario, pero prácticamente las grandes ciudades de nuestra provincia tienen su reglamento de edificación. Otras comunidades más chicas adaptan esos códigos a su propia realidad. Y esos reglamentos de edificación van orientando al arquitecto en todo el proceso constructivo, en todo lo que hace a la estructura y fundamentalmente a dos funciones que son muy interesantes. La primera es la dirección de obra, en la cual el arquitecto supervisa la ejecución del proyecto, y el conductor técnico, representante técnico, que es el que ejecuta propiamente el inmueble y da las direcciones, imparte las directivas, la dosificación de los materiales más idóneos, de tal manera de que es una persona que evidentemente por sus conocimientos que adquiere en la universidad, no son licenciaturas, no son colegios terciarios, son universitarios, sumado a los posgrados, etcétera, el arquitecto es una persona que está habilitada para ejecutar una propiedad, previniendo fundamentalmente estos factores que evidentemente pueden llegar a generar inconvenientes en la construcción. En ese sentido, el nuevo Código Civil y Comercial, vigente desde agosto del 2015, ha transformado pero profundamente todo el criterio y todas las pautas que se veían manejando, al punto tal que con el Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Fe, ahora, sin ir más lejos, el 20 estamos en Rafaela, estuvimos antes en Venado Tuerto, tenemos reuniones con pisadores técnicos y fundamentalmente con inspectores de obras particulares de diferentes comunidades, de los numerosos departamentos que tiene la provincia, porque la idea es ver cómo y de qué manera vamos adaptando los reglamentos de edificación a las nuevas disposiciones del Código Civil, que es una ley federal y que tiene vigencia en todo el país, que, insisto, ha transformado muchísima la profesión o el ejercicio, si se quiere, de la profesión del arquitecto. Hay que estar muy atento a eso. Por ejemplo, denos un ejemplo exactamente, es decir, cómo incide en
la ejecución, por ejemplo, de una obra? En la ejecución de la obra ahora tenemos elementos que son muy interesantes para tener en cuenta y que obligan al arquitecto a documentarse, por ejemplo, las actas de paralización de obra, las actas de suspensión de obra, las actas de recepción provisoria definitiva de la obra, el manual de mantenimiento, el libro de obra que se reitera y de alguna manera es una herramienta muy eficaz en materia constructiva, pero también hay otros factores. Por ejemplo, hoy el Código Civil ya no habla más de contrato de locación de obra, es contrato de obra, directamente. contrato de servicio. El contrato de obra es cuando usted promete un resultado, por ejemplo, un proyecto es un contrato de obra. Usted contrata a un arquitecto para que ese arquitecto prepare un proyecto. Sí. Y el proyecto, y esto es importante entenderlo, es aquel instrumento que, porque es autosuficiente y cualquier arquitecto en cualquier parte del mundo puede ejecutarlo, porque hay algo que es muy singular en los arquitectos, utilizan símbolos universales. Claro. De tal manera que un lenguaje. arquitecto en Japón, un arquitecto en Noruega, un arquitecto en Rosario puede interpretar, y cuando ese plano o esos conjuntos de planos son autosuficientes para ejecutar una propiedad, estamos en presencia de un proyecto. De lo contrario sería un anteproyecto, un croquis, no sería esencialmente un proyecto. Y la conducción técnica varía ahora, porque por ejemplo la responsabilidad, que antes era omnímoda, es decir, era una responsabilidad del arquitecto por todo, absolutamente por todo lo que ejecutaba. Ahora, siguiendo un poco los lineamientos de los nuevos procesos constructivos, bueno, la responsabilidad será en función de quién haya sido el responsable del hecho ruinoso o del hecho desastroso. Entonces, a lo mejor es el oficio, a lo mejor es el carpintero, a lo mejor es el arquitecto, a lo mejor es el cálculo de estructura. Es decir, se empiezan a deslindar responsabilidades y se le empieza a quitar a ese arquitecto toda la esa tremenda responsabilidad por el todo. O sea, también cambió la responsabilidad, ya no son 10 años, que era una diríamos una razonable medida de tiempo si tenemos en cuenta que Vélez Sarsfield, cuando escribía el Código Civil, estaba pensando en una medianera de 45, claro, en estructuras que eran escaleras de mármol con barandas de hierro forjado. Sí. Pero ¿cómo seguir con 10 años de responsabilidad frente a una puerta placa, frente a un piso flotante, frente a un ladrillo hueco? Creo que se ayornó convenientemente el Código Civil, y estos son avances notables que también se genera, por ejemplo, en la medianería. Ajá. La medianera se ha transformado tanto que ya no se habla más de medianera de piedra y ladrillo, como decía el viejo código. Ahora habla de medianera estable, precisamente para darle cabida a los nuevos materiales que hoy utilizamos en la construcción. En fin, es una cosa, un cambio muy, muy profundo y muy interesante. Claro, es interesante. Y ahora el plazo es de, antes era 10 años, ahora es de 5, como... Ahora, mire, es de 5 años para vicios redivitorios, Ajá, que son los vicios burdos que aparecen en una obra, sí, y son de 3 años, ya no más de 10, sino de 3 años en los vicios ocultos. Es decir, cuando uno recepciona la obra, imaginemos un comitente recepciona la obra, la responsabilidad del arquitecto por los vicios ocultos es de 3 años a partir de la recepción de la obra. ajá. Algunas veces me preguntan, ¿es desde la recepción de la obra o es desde el final de obra? Bueno, de lo que suceda primero. Ajá. Si el final de obra se dio antes de que yo empiece a habitarla, o yo la habité antes del final de obra, bueno, se cuentan 3 años, y dentro de los 3 años se opera algún vicio oculto, una mancha de humedad, algún problema que evidentemente en el momento de la recepción de obra no puede ser visualizada porque está escondida. Bueno, evidentemente hay 3 años para plantearlo. Ya en el cuarto, en el quinto, en el sexto, el vicio oculto ya no es responsabilidad, sino evidentemente, presumiblemente, una cuestión vinculada al mantenimiento. Esto pasa fundamentalmente con las paredes
cuando uno entrega la propiedad que tienen impermeabilizadas y la impermeabilización después de 2 años y medio deja de tener el efecto. Deja de tener efecto. Ahora, claro, lo único, perdóneme, lo sí. único que se mantiene en 10 años, lo único que el Código Civil actual mantiene la vigencia de los 10 años es en la estructura, que me parece razonable. Es decir, frente a la ruina parcial o total, basada en la estructura, en los cimientos, sí siguen siendo 10 años porque lógicamente uno no construye una propiedad para 5 años, la construye para mucho más. Sí, pero con respecto a eso, ahí está, digamos, una responsabilidad compartida. Uno es el que proyecta, el otro el que ejecuta y el otro el que hablando de estructura, el que calcula la estructura. En ese caso también... Claro, no, la responsabilidad de 10 años yo creo que recae fundamentalmente, si no es el ingeniero, en el arquitecto que hizo el cálculo de estructura. Un proyectista no tiene responsabilidad, claro, sobre ese tema, a menos de que firme el plano de estructura. Un arquitecto que hace la conducción técnica de la obra no tiene responsabilidad a menos que haya también asumido la conducción técnica de la estructura. Básicamente eso está dirigido a quien hace el cálculo de estructura. Ajá, bueno, es interesante porque fíjese los últimos lamentables accidentes que creo que uno ha sido en la costa, donde estaban trabajando, cargando la losa, y una losa encima alivianada, se dio la estructura y bueno, murieron un montón de obreros, albañiles, trabajadores, que estaban cargando la estructura. En ese caso hablaban de la responsabilidad, esto ha sido 2 años atrás más o menos, la responsabilidad que tenía el arquitecto responsable de la obra. Porque en ese momento, 2 o 3 años atrás, regía el viejo Código Civil, donde la responsabilidad recaía con una omnipotencia por parte del arquitecto en todo lo que era el proceso constructivo. Y si no era él el responsable exclusivo, era responsable solidario. Claro. Bueno, hoy no. Hoy entra, fíjese usted, en el nuevo Código Civil y Comercial entra a jugar otro factor, el comercializador. El comercializador, el que comercializa en definitiva el inmueble, tiene una cuota de responsabilidad si lo que está vendiendo en definitiva no es veraz, y ahí aparece también la defensa del consumidor. Ajá. Es decir, hay una serie muy interesante de factores de responsabilidad donde se deslindan las responsabilidades y donde evidentemente el poder omnipotente del arquitecto ha mermado. Sí, sustancialmente, porque además vender algo que no es veraz, antes tenía también la responsabilidad del arquitecto que vendía un proyecto, es decir, que figuraba algo, generalmente lo que se muestra, un dibujo o una foto de todos estos sistemas nuevos, y después resulta que las ventilaciones no son tales. Bueno, digamos que uno compra otra cosa que es lo que no era lo que le mostraron. Así es. Bueno, todos estos temas más que interesantes, me gustaría ahondar más en otro micro, porque la responsabilidad es algo que no se estudia demasiado. Pero que venga, doctor, venga, salga de noche, hace calorcito, doctor. El tema de la responsabilidad, miren, en materia de arquitectura legal creo no hay nada. Estoy convencido que hay evidentemente una subestimación del profesional de la arquitectura por todo lo que implica, precisamente porque ustedes partieron muy bien. El comienzo de esta nota fue: la arquitectura es una profesión de riesgo. Y como profesión de riesgo implica que está matriculada, y esa matrícula tiene incumbencias, tiene 20 incumbencias que están especificadas por el Ministerio de Educación, entre las cuales el hábitat humano, que es evidentemente la incumbencia principal que tiene el arquitecto. La última introducida fue precisamente la de higiene y seguridad. Claro. Un arquitecto en su proyección a la conducción técnica tiene inevitablemente que cumplir con los preceptos de higiene y seguridad que por otra parte están establecidos en el reglamento de edificación. Ahora bien, ese arquitecto sale con muchos conocimientos sobre lo que es propiamente la arquitectura,
pero con una enorme subestimación acerca de la importancia que tiene la encomienda profesional, Ajá. la necesidad, por ejemplo, en la conducción técnica, que en la encomienda se fije cuánto tiempo le va a dedicar a la conducción técnica, 3 días a la semana, 5 días a la semana, imposible. 3 días a la semana, 4 horas cada día. ¿Por qué? Porque hay un conocimiento evidentemente equivocado a veces en el comitente, que cuando contrata un arquitecto piense que el arquitecto tiene que estar de lunes a viernes en la obra, y Sí. no necesariamente es así. Sí, aparte si no todo se el pone tiempo la que estén los encomienda, albañiles. claro, no hay una relación de dependencia. Claro. Entonces, hay cosas que hay que especificarlas, lo mismo pasa con los materiales, otra cosa pasa con los oficios, en fin, hay una serie de situaciones. Miren, en la profesión del abogado, yo tengo una relación prácticamente personal con el profesional de la arquitectura que me viene a consultar. Ajá. Pero el arquitecto, en su ámbito profesional, tiene una innumerable cantidad de sujetos que están involucrados en el proceso constructivo. Claro. Los albañiles, los oficios, el proveedor de los materiales, las partes impositivas, el comitente, si es un PH, el consorcio, la administración, en fin, son un innumerable conjunto de personas que están involucradas dentro del proceso, y hace eso que sea un proceso muy complejo. Sí, por eso esperamos que usted, como dice María Luján, Que se venga. acerque y hablemos. A mí esto es un tema que interesa porque todos hemos tenido en alguna oportunidad ese peso encima. Ahora, bueno, ahora está un poco más repartido, pero recuerdo cuando estaba trabajando para la provincia, en viviendas por autoconstrucción, nosotros teníamos la responsabilidad de esas viviendas por autoconstrucción durante 10 años. O sea, lo tenía en principio la provincia, pero después los profesionales que habíamos supervisado las obras. Esperamos Que venga, doctor, lo por favor. despedimos. Con todo gusto. Mire, en realidad estamos haciendo muchas cosas interesantes desde el colegio. Ayer, por ejemplo, a partir de las 6 de la tarde tuvimos un aula virtual. A través de estos sistemas fantásticos que tiene hoy la tecnología, que nos han permitido estar en toda la provincia de Santa Fe y en cada uno de los 19 departamentos con una clase. Ayer hablamos sobre la importancia de tener una encomienda de trabajo. La semana anterior habíamos hablado sobre medianería. Medianería es un tema apasionante para conversarlo, y es probablemente las consultas más numerosas más que numerosas, estoy recibiendo, porque claro, hoy tenemos una situación completamente diferente en materia de medianería. Ha cambiado totalmente el tema de las medianerías en los ámbitos urbanos. Discúlpeme, pero tenemos que ir al corte de las 11. Lo esperamos cualquier día acá en el estudio. No tiene por qué ser un miércoles. No, puede venir Puede cualquier venir el día que usted le venga cómodo, lunes a jueves, y seguimos charlando sobre todos estos temas. Con todo gusto, un placer. Un placer. Gracias, buenas noches.